Hay un momento exacto en que el mundo deja de tener sentido. No es cuando descubres una mentira. No es cuando el piso se mueve bajo tus pies. Es cuando todo lo que creías saber sobre la persona que amas se reorganiza frente a tus ojos como las piezas de un rompecabezas que siempre estuvo completo, solo que tú nunca lo viste así. Ese momento, para mí, ocurre un sábado por la noche, en el salón de eventos más caro de la ciudad, rodeada de gente que lleva joyas que cuestan más que mi apartamento, mientras mi marido sostiene su copa de agua. Nunca bebe alcohol. Ese fue el primer detalle que ignoré, y sonríe con esa calma que yo siempre confundí con timidez. Pero antes de llegar a ese sábado, necesito contarte todo lo demás. Porque la historia no empieza con el peligro. Empieza con la risa. La risa de mi madre cuando le dije su nombre. La risa de mi hermana cuando vio su carro. La risa silenciosa y peor de mi tío Rodrigo cuando lo vio llegar a la cena familiar con una camisa sin marca, sin reloj caro, sin nada que anunciara que valía la pena. La risa de mis excompañeras de universidad cuando subí la foto del anillo. Discreto, simple, perfecto, y alguien comentó: ¿en serio? ¿Ese es el que te robó el corazón, Valentina? Pobrecita. Y abajo, 27 likes. Me llamo Valentina Ríos. Tengo 28 años. Trabajo en diseño gráfico para una agencia mediana que cree que me hace un favor pagándome lo justo. Vengo de una familia que mide el valor de las personas en marcas, apellidos y metros cuadrados. Y hace 14 meses me casé con Marcos Aldana, un hombre que para el mundo entero era, simplemente, nadie. Lo conocí en una ferretería. Eso es lo que más le daba risa a todo el mundo. No en una app, no en un evento de networking, no en la terraza de algún restaurante con lista de espera. En una ferretería, un martes por la tarde, mientras yo intentaba encontrar el tipo correcto de tornillo para un estante que se me caía a pedazos. Él estaba en el pasillo de al lado y escuchó mi frustración, que era bastante audible, debo admitirlo, y apareció por la esquina del estante con el tornillo exacto en la mano y una sonrisa que no pedía nada a cambio. No era el hombre más guapo que había visto. Pero había algo en su forma de moverse. Quieto, como si supiera exactamente cuánto espacio ocupaba en el mundo y hubiera decidido, conscientemente, no ocupar más. Me explicó la diferencia entre 3 tipos de tornillos con una paciencia que me resultó, francamente, desconcertante. Los hombres que yo había conocido antes nunca tenían paciencia. Tenían prisa, tenían ego, tenían algo que demostrar. Marcos no demostraba nada. Intercambiamos números porque él me ofreció ayudarme a instalar el estante el fin de semana. Pensé que era un pretexto. No lo fue. Llegó el sábado a las 10 de la mañana con sus propias herramientas, instaló el estante en 40 minutos, rechazó el café que le ofrecí 3 veces y se fue. Me mandó un mensaje esa noche que decía: quedó bien el estante. Solo eso. Sin emojis. Sin insinuaciones. Me enamoré en ese momento. No lo supe hasta semanas después, pero fue ahí. 6 meses de noviazgo. 6 meses en que mi familia fue, progresivamente, perdiendo la esperanza de que yo recapacitara. Mi madre, Elvira, lleva toda su vida midiendo los hombres por lo que tienen. Mi padre, don Germán, es más callado en su juicio pero igual de severo. Para él, un hombre sin ambición visible es un hombre fracasado. Mi hermana Camila, 2 años menor que yo, siempre tuvo novios con apellidos compuestos y cenas en lugares donde la carta no tiene precios. Y mi tío Rodrigo, el hermano de mi padre, empresario de construcción, hombre de pecho inflado y voz alta, era el más explícito de todos. Valentina, ¿qué hace ese muchacho exactamente? Porque, consultor independiente, puede significar cualquier cosa. O nada. Marcos era consultor independiente. Eso decía su tarjeta, cuando la mostraba, que era casi nunca. Tenía una oficina pequeña en un edificio del centro que yo visité una vez. Escritorio limpio. Computadora. Una planta. Nada en las paredes. Cuando le pregunté en qué consultaba exactamente, me dijo: ayudo a empresas a resolver problemas de logística y seguridad. Lo dijo con la misma naturalidad con que uno dice que trabaja en contabilidad o en ventas. Yo asentí. No pregunté más. Debí preguntar más. Pero lo que más recuerdo de esos 6 meses, lo que más pesa ahora cuando miro atrás, no son las cosas que no supe. Son las cosas que sí vi y elegí no examinar. La primera vez fue en un restaurante. No un restaurante caro, uno de esos lugares de barrio con mesas de plástico y televisores encendidos en las esquinas. Llegamos un jueves por la noche y el dueño, un hombre mayor con delantal manchado, salió de la cocina cuando nos vio entrar. No salió a recibirnos. Salió a recibirlo a él. Se secó las manos en el delantal con una prisa que no parecía de bienvenida sino de nervios, y le dijo:
Don Marcos, qué gusto, siéntense donde quieran, por favor. Don Marcos. En un restaurante de barrio. A un hombre de 32 años vestido con jeans y una camisa sin planchar. Marcos asintió, sonrió, pidió la mesa del rincón. Yo lo miré. Él me miró a mí. ¿Vienes seguido aquí?, pregunté. De vez en cuando, dijo. Y cambió el tema con una pregunta sobre mi trabajo que era tan genuinamente interesada que me olvidé de lo que acababa de ver. La segunda vez fue más difícil de ignorar. Estábamos en el supermercado un domingo por la mañana. La imagen más doméstica, más común, más ordinaria que pueda existir, cuando sonó su teléfono. No vi el número, pero vi su cara. No cambió. Eso era lo extraño. Su cara nunca cambiaba cuando contestaba el teléfono. Cualquier persona, cuando recibe una llamada inesperada, hace algo con los músculos de la cara. Sorpresa, molestia, alegría, algo. Marcos simplemente respondía, como si siempre supiera quién llamaba y qué iban a decir. Esa vez dijo 3 palabras al teléfono. Solo 3. Ya lo sé. Y colgó. Y siguió empujando el carrito hacia la sección de frutas como si nada. ¿Quién era?, pregunté. Un cliente, dijo. Nada urgente. Compré las manzanas. No dije nada más. La tercera vez fue la más perturbadora, aunque entonces no lo entendí del todo. Íbamos en el carro hacia casa de mis padres, la primera cena formal, el momento en que yo estaba más nerviosa de toda mi vida, y en un semáforo un hombre en una moto se nos acercó por el lado del conductor. No intentó nada. No dijo nada. Solo se detuvo al lado de la ventana, bajó levemente el casco para mostrar su cara, y Marcos, sin girarse del todo, sin dejar de mirar al frente, hizo un gesto con la mano. Solo un gesto. El hombre de la moto asintió y aceleró. Se fue. Yo estaba mirando por la ventana del copiloto y lo vi todo de refilón. ¿Quién era ese? Marcos mantuvo los ojos en la calle. ¿Quién? El de la moto. Pausa. Breve pero real. No vi ninguna moto, amor. Y la luz cambió a verde. Llegamos a casa de mis padres. La cena fue un desastre de otra clase. Mi padre le hizo preguntas sobre ingresos que yo encontré humillantes. Mi tío Rodrigo lo miró de arriba abajo con esa sonrisa que no es una sonrisa. Y mi hermana Camila, que había llevado a su novio de turno, Sebastián, con Porsche y trabajo en banca de inversión, se encargó de que la comparación fuera constante e inevitable. Marcos lo soportó todo con una paciencia que yo confundí con mansedumbre. Respondió preguntas sin evasión pero sin exceso. Comió lo que le pusieron. Ayudó a recoger la mesa. Se ofreció a lavar los platos. En el carro de vuelta, yo iba con él. Estómago apretado por la vergüenza de lo que mi familia le había hecho. Marcos puso su mano sobre la mía en la palanca de cambios y dijo, no te preocupes. Las familias son lo que son. Lo dijo sin amargura, sin herida, como si lo que acababa de pasar fuera simplemente un dato, no una ofensa. ¿No te molestó nada de lo que dijeron?, pregunté. Tardó un momento. Me molestó ver cómo te miraban a ti cuando hablaban, dijo. No como me miraban a mí. Me casé con él 4 meses después. La boda fue pequeña por decisión nuestra, mi decisión. Marcos habría hecho lo que yo quisiera, pero cuando le pregunté qué prefería, dijo, algo tranquilo. Con las personas que importan de verdad. Y eso resultó ser una lista muy corta de su lado. Demasiado corta, pensé entonces. 3 personas, un hombre mayor llamado don Aurelio, al que me presentó como un amigo de mucho tiempo, una mujer de unos 40 años, Paola, a la que presentó como mi contadora, y un joven callado, Efraín, a quien no presentó con ningún título, solo por el nombre. Los 3 llegaron puntuales, se sentaron juntos, hablaron poco con nadie más, y cuando Marcos y yo intercambiamos los anillos, vi que los 3, de forma simultánea y silenciosa, exhalaron. Como si hubieran estado conteniendo el aliento. De mi lado, mi madre que lloró por las razones equivocadas, mi padre que brindó con una frase ambigua, mi hermana que publicó 12 fotos en sus redes con el caption apoyando a mi hermana en su día especial sin mencionar a Marcos ni una sola vez, y mi tío Rodrigo que en algún momento de la noche se acercó a mí y me susurró al oído. Todavía estás a tiempo, sobrina. Sonrió. Tomó su copa. Se fue a bailar. Los primeros meses de matrimonio fueron los más tranquilos de mi vida adulta. No de forma aburrida, sino de forma profunda. Marcos era ordenado sin ser obsesivo. Cocinaba bien. Escuchaba de verdad. No miraba al teléfono cuando yo hablaba. Me preguntaba por mi día con un interés que yo, al principio, encontraba casi sospechoso, porque no estaba acostumbrada a que alguien me preguntara de verdad. Dormíamos con la ventana entreabierta porque a él le gustaba sentir el aire. Cuando yo tenía pesadillas, lo sabía antes de que yo dijera nada.
Una mano en la espalda. Solo eso. Pero había cosas. Siempre había cosas. El teléfono que nunca dejaba en la mesa. La costumbre de sentarse siempre mirando la puerta en los restaurantes. La forma en que sus ojos hacían el inventario completo de una habitación los primeros 3 segundos de entrar, sin que pareciera que lo estaba haciendo. La ausencia de fotos de infancia. Cuando le pregunté por eso, éramos recién casados, estábamos organizando la casa y yo quería poner fotos. Dijo que no tenía muchas, que su familia no era muy de fotografías. Acepté la respuesta. Era plausible. Muchas familias no lo son. Una noche, no pude dormir, y fui a la cocina por agua. Eran las 2:30 de la madrugada. Marcos no estaba en la cama. Lo encontré sentado a la mesa de la cocina, con la computadora abierta y una taza de té frío al lado. No estaba trabajando. Estaba mirando la pantalla con una expresión que nunca le había visto. Concentración absoluta, mandíbula apretada, un músculo moviéndose despacio cerca de la sien. Cuando me oyó llegar, cerró la pantalla con un movimiento fluido que no fue un cierre ansioso sino uno practicado. Natural. Como algo que había hecho miles de veces. ¿No puedes dormir?, preguntó. Su voz era normal. Completamente normal. ¿Qué estabas haciendo? Revisando unos números de un cliente. Perdón, no quise despertarte. Me dio un beso en la frente. Fue a la habitación. Yo me quedé un momento en la cocina, mirando la computadora cerrada, y sentí por primera vez algo que no era exactamente duda. Era más parecido a la sensación de estar parada frente a una puerta que nunca habías notado en una pared que conocías de memoria. Lo dejé pasar. Porque lo amaba. Y porque cuando alguien te elige cuando nadie más te quiere, aprendes a no hacer preguntas que puedan romper la única cosa que funciona en tu vida. Eso fue un error. Pero entiendo por qué lo cometí. El evento en que todo empieza a quebrarse de verdad es la gala anual de la empresa donde trabaja Sebastián, el novio de mi hermana Camila. Una cena de recaudación de fondos para no recuerdo qué fundación, en un salón del hotel más antiguo y más caro de la ciudad. Camila nos invita, o más bien me avisa que debemos ir, que es importante para la familia, que ya confirmó nuestra asistencia, con 2 semanas de anticipación. Le pregunto a Marcos. Dice que bien, que si quiero ir, va. Llegamos esa noche a las 8. Yo llevo un vestido azul que compré en rebaja y que me queda perfectamente. Marcos lleva un traje oscuro, no de marca que yo reconozca, pero que le sienta bien. No lleva corbata. Mi madre, cuando nos ve entrar al salón, hace ese gesto imperceptible con la boca que significa que hubiera preferido que él llevara corbata. El salón está lleno. Gente del mundo financiero, político, empresarial. Mujeres con joyas que no son discretas porque no quieren serlo. Conversaciones sobre inversiones, viajes, propiedades. Sebastián nos recibe con su sonrisa de anuncio publicitario y le estrecha la mano a Marcos con esa clase de apretón que intenta establecer jerarquía. Marcos se lo permite. Sonríe. No compite. Nos sentamos en la mesa asignada. A los 10 minutos, el tema que rodea la mesa, con la sutileza de un martillo, es el de las profesiones. Todos tienen títulos, posiciones, empresas. Cuando llega el turno de Marcos, dice consultoría independiente con la misma tranquilidad de siempre. Alguien en la mesa, un hombre de unos 50 años, calvicie incipiente y la confianza de quien nunca ha tenido que justificar su presencia en ningún lugar. Hace una pausa breve y dice, freelance. Con esa entonación, como si freelance fuera el nombre de una enfermedad crónica pero llevadera. Las risas son suaves, contenidas, de sociedad. Mi hermana no ríe, pero tampoco dice nada. Mi madre toma un sorbo de vino. Mi tío Rodrigo, que también está en la mesa, cruza los brazos y mira a Marcos con una expresión que dice todo lo que no dice en voz alta. Y yo siento la familiar quemazón en el pecho. El rubor que no es vergüenza propia sino furia por alguien a quien quiero. Voy a decir algo, tengo las palabras formadas, afiladas, listas, cuando siento la mano de Marcos en la mía bajo la mesa. Una presión suave, tranquila, como diciendo, no hace falta. Lo miro. Él no me mira a mí. Está mirando al hombre de la calvicie con una sonrisa levemente distinta a la de antes. No más fría, exactamente. Más informada. Como si supiera algo del hombre que el hombre preferiría que no supiera. Y en ese momento ocurre lo primero. Un hombre se acerca a nuestra mesa. No es del grupo. Lleva un traje diferente, más discreto, y camina con esa clase de pisada suave que uno desarrolla cuando su trabajo requiere no ser escuchado. Se inclina hacia Marcos por detrás, cerca de su oído, y dice algo que yo no logro escuchar. Marcos no se mueve. Asiente una vez, lentamente. El hombre se retira.
Nadie más en la mesa parece haberlo notado. ¿Quién era ese? Le pregunto en voz baja. Un conocido, dice Marcos. Nada importante. Pero algo ha cambiado en su postura. Es tan sutil que probablemente solo yo, después de 14 meses de observarlo, puedo notarlo. La levísima diferencia entre Marcos en reposo y Marcos en alerta. Como un animal que escucha algo en la distancia y decide, por ahora, quedarse quieto. 10 minutos después, cuando me levanto para ir al baño, paso por el borde del salón donde hay una hilera de hombres de seguridad del evento, todos con audífonos y trajes negros. Uno de ellos, grande, cuello ancho, cara que no invita a conversación, está de perfil cuando paso. Y entonces gira la cabeza, mira hacia nuestra mesa, y cuando sus ojos encuentran a Marcos, hace algo que me detiene. Algo que me hace quedarme parada 3 segundos de más. Inclina la cabeza. No un saludo casual. Una inclinación deliberada. Con los ojos bajos. Y Marcos, desde la otra punta del salón, sin levantar la voz, sin ningún gesto visible, le da una respuesta mínima con la cabeza que es, inequívocamente, el gesto de alguien que acepta el reconocimiento de alguien que está por debajo de él. El hombre de seguridad vuelve a mirar al frente. Como si nada. Sigo caminando hacia el baño con las piernas que no están del todo seguras. En el espejo del baño me miro. El vestido azul. El maquillaje que apliqué con cuidado esta mañana. La cara de una mujer que está empezando a entender que no sabe nada. Cuando vuelvo a la mesa, Marcos está hablando con mi tío Rodrigo. No esperaba eso. Mi tío Rodrigo raramente le dirige más de 3 frases seguidas. Pero ahora está inclinado hacia Marcos con una expresión que no es exactamente respeto. Rodrigo no tiene esa clase de vocabulario facial, pero sí algo parecido a la atención que uno presta cuando alguien dice algo que no esperaba escuchar. Me siento. La conversación termina naturalmente cuando llegan los platos. No pregunto qué hablaron. Esa noche, de vuelta en casa, mientras me quito el maquillaje frente al espejo del baño, escucho el teléfono de Marcos vibrar en la habitación. Una vez. Una sola. Entro y veo que él tiene el teléfono en la mano y la pantalla iluminada. Me mira. Me sonríe. ¿Estás cansada?, pregunta. Un poco, digo. Apaga la luz de su lado. Se duerme, o hace como si se durmiera, en minutos. Yo me quedo mirando el techo durante mucho tiempo. El mensaje en su pantalla, que vi por menos de 2 segundos, decía una sola palabra: listo. No duermo esa noche. Repaso todo. El hombre de seguridad que inclinó la cabeza. La conversación con Rodrigo que terminó cuando llegué. El conocido que se acercó a susurrarle algo. El mensaje de una palabra. Cada cosa por separado es explicable. Juntas forman algo que no tiene nombre todavía, pero que tiene peso. Me digo que soy paranoica. Me digo que llevo meses leyendo demasiado en gestos que no significan nada. Pero hay algo en mí, en ese lugar donde la intuición vive antes de volverse pensamiento, que sabe que la puerta que vi en la cocina esa noche, la puerta que nunca había notado, tiene algo detrás. Paso las siguientes 2 semanas observando. No de forma dramática. Sin confrontaciones, sin revisiones de teléfono, sin seguimientos. Solo observación pura, del tipo que aprende a hacer quien crece en una familia donde las palabras dicen una cosa y los gestos dicen otra. Marcos llega los martes y jueves con 20 o 30 minutos de retraso respecto a lo habitual. Nunca mucho más. El retraso es consistente, no aleatorio. Como quien tiene una parada fija en un lugar fijo esos días. Sale los miércoles por la mañana antes de que yo despierte. Yo trabajo desde casa esos días, y vuelve a las 2 horas con el periódico bajo el brazo y ese olor que empiezo a reconocer. No es colonia, no es sudor, es el olor neutro, limpio, de alguien que ha estado en un lugar donde no había olores personales. Oficinas vacías. Almacenes. Sótanos. Un miércoles lo sigo. Me odio por hacerlo. Me odio mientras lo hago. Pero lo hago. Sale a pie, lo cual me sorprende. 3 cuadras hacia el norte, después dobla al este en una calle que no conozco bien. Mantengo distancia. Él no se gira, no comprueba si lo siguen, o si lo hace, es tan natural que parece que no lo hace. Entra en un edificio de oficinas anónimo, de esos que hay en cada ciudad y que uno nunca nota porque están diseñados para no ser notados. Espero. 20 minutos. Media hora. 45 minutos. Cuando sale, no está solo. Hay un hombre con él. Alto. Con una cicatriz delgada en la mandíbula que puedo ver desde la distancia porque el sol da de lleno en esa dirección. Hablan durante 2 minutos en la acera. No gesticulan. El hombre con la cicatriz asiente varias veces. Marcos pone una mano en su hombro brevemente, un gesto que no es de afecto sino de autorización.
como cuando alguien le dice a otro adelante sin decirlo con palabras. Se separan. Marcos regresa por la misma ruta. Yo tomo un camino alternativo y llego a casa antes que él. Cuando entra con el periódico, le pregunto si quiere café. Dice que sí. Nos sentamos en la cocina. Todo es normal. Todo parece normal. Yo tengo las manos completamente quietas alrededor de mi taza porque he decidido que no puedo hacer esto sola. Necesito información. Información real. No suposiciones, no intuiciones, no sombras. Hay una persona a quien se me ocurre que puede ayudarme. Doña Carmen tiene 72 años, vive en el apartamento del piso de abajo y lleva 20 años en ese edificio. La conocí el día que llegamos a vivir aquí. Es de ese tipo de personas mayores que saben todo lo que pasa en un edificio sin parecer que están prestando atención. Nos trae naranjas cuando tiene de más. Le llevo sopa cuando está resfriada. Hay una confianza tranquila entre nosotras que no tiene mucha forma verbal pero que existe. Un martes por la mañana, mientras Marcos está en su oficina, toco a la puerta de Doña Carmen con el pretexto de devolverle un molde que me prestó. Me hace pasar. Me sirve café aunque no le pido. Y antes de que yo sepa bien cómo empezar, ella dice, con esa tranquilidad de quien lleva décadas mirando el mundo sin apresurarse: ¿Cuánto tiempo llevas queriendo preguntarme algo, Valentina? Me río, nerviosa. Tan obvio es. Solo para quien te conoce un poco. ¿Tomas su café? Pregunta. Le digo que desde hace unas semanas he notado cosas en Marcos que no entiendo. Que tengo la sensación de que hay algo en su vida que no me ha contado. No le digo mis sospechas específicas porque, francamente, mis sospechas específicas suenan a guión de película y no quiero sonar así. Doña Carmen me escucha sin interrumpir. Cuando termino, queda en silencio un momento. Luego dice, yo llevo en este edificio 20 años, como tú sabes. Cuando ustedes llegaron, pregunté, como siempre pregunto. No porque sea chismosa, sino porque en este edificio, antes de ustedes, vivió un matrimonio que terminó muy mal por cosas que nadie vio venir, y yo aprendí a no ignorar las señales. ¿Y qué encontraste? Pausa. Que tu marido tiene 2 apellidos registrados en distintos documentos. Dice esto con la misma calma con que diría que el pan está fresco. Mi hijo trabaja en notaría. Me lo dijo sin darle importancia, porque hay razones legales para eso, no siempre malas. Pero cuando le mencioné el nombre Marcos Aldana, se quedó callado más tiempo del que debía. Y luego dijo que no recordaba bien. Un frío que no tiene temperatura me recorre la espalda. ¿Qué apellido más? Preguntó. Doña Carmen mira su taza. Eso no lo sé, mi amor. Solo sé lo que te dije. Me mira. Lo que sí sé es que desde que ustedes llegaron, no ha habido un solo problema en este edificio ni en esta cuadra. Ni un robo, ni una pelea, ni nada. Y en los años anteriores, había de todo. Pausa. No digo que eso sea algo malo. Solo lo observo. Vuelvo a mi apartamento con el molde vacío y la cabeza llena. 2 apellidos. Un silencio en una notaría. 20 meses sin incidentes en una cuadra que antes tenía problemas. Esa tarde, mientras Marcos está en casa, leyendo, le gusta leer, novela histórica, siempre tiene un libro. Saco mi computadora con el pretexto de trabajar y busco su nombre. Marcos Aldana. Hay poca cosa. Una empresa de consultoría registrada. Un domicilio fiscal. Una mención en un boletín municipal de hace 3 años sobre una empresa que participó en una licitación de seguridad privada. Nada más. Para alguien de su edad y su supuesta trayectoria profesional, hay muy poco rastro. Las personas dejan rastro. Fotos en redes de excompañeros, menciones en grupos, historiales. Marcos tiene casi nada. Lo que sí encuentro, en una búsqueda más lateral, es una foto en el archivo digital de un periódico local de hace 7 años. Una foto de un evento empresarial, de esas fotos grupales donde uno tiene que mirar con cuidado para reconocer a alguien. Está en el borde derecho, más joven, diferente corte de pelo. Pero es él. Lo reconozco por la forma de pararse, esa quietud particular, esa manera de ocupar el espacio con exactitud y sin exceso. El pie de foto no lo menciona a él. Menciona a los hombres que están al centro de la imagen. 2 empresarios locales cuyas empresas, descubro cuando busco sus nombres, estuvieron vinculadas a investigaciones de lavado de dinero que nunca llegaron a juicio. Cierro la computadora. Marcos levanta los ojos de su libro. ¿Terminaste el trabajo? Sí, digo. Mi voz suena normal. Estoy orgullosa de eso. ¿Quieres que pidamos algo de cenar? Claro, digo. Y sonrío. Y él sonríe. Y pedimos comida y vemos una película y nos dormimos abrazados como si yo no tuviera el corazón corriendo a 200 por hora. Al día siguiente,
Soy yo quien llega tarde a casa. Fui a visitar a mi amiga Renata, que trabaja en un bufete de abogados y que tiene la poco envidiable virtud de saber cosas que la gente no quiere que se sepan. Le cuento lo mínimo. Solo el nombre, los 2 apellidos, la foto. Renata me escucha con esa expresión de abogada que no deja ver lo que está pensando. Me pide un día. Un día después me manda un mensaje que dice solo: ven. En persona. Voy. Renata cierra la puerta de su oficina y se sienta frente a mí con las manos juntas sobre el escritorio y una expresión que no es exactamente miedo pero sí algo limítrofe con él. El segundo apellido es Vidal, dice. Marcos Vidal. Ese nombre, en ciertos registros que no son de acceso público, aparece vinculado a una estructura llamada la Red Baja. No es un grupo. Es más bien una organización de logística y control territorial que opera en al menos 4 ciudades de esta región desde hace unos 12 años. El aire en la habitación parece comprimirse. ¿Qué tipo de organización?, pregunto. Ya sé la respuesta, pero necesito escucharla. Del tipo que no necesita anunciarse para que todo el mundo sepa que existe, dice Renata. Que controla rutas, mercados informales, deudas. Que tiene personas en instituciones, en empresas, en fuerza pública. Del tipo, dice, bajando levemente la voz aunque estamos solas. Del tipo que si alguien supiera que yo te dije esto, los dos estaríamos en una posición muy incómoda. Me quedo mirándola. ¿Y Marcos Vidal?, pregunto. Renata inhala despacio. La última referencia que encontré lo pone como figura de mando intermedia. Hace 5 años. Después de eso, el nombre desaparece de los registros que existen. Lo cual, dice, puede significar que se salió. O puede significar que subió tanto que ya no hay registros de él en ningún lugar al que yo tenga acceso. Salgo del bufete con las piernas que funcionan pero sin que yo les esté dando instrucciones conscientes. Camino 3 cuadras. Me siento en un banco de una plaza. Hay niños jugando. Un hombre vende helados. El sol está en ese ángulo de las 4 de la tarde que lo hace todo parecer dorado y ordinario y completamente irreal. Mi marido puede ser el jefe de una organización criminal. Mi marido que instala estantes y cocina los domingos y lee novela histórica y me pone la mano en la espalda cuando tengo pesadillas. Pasan 20 minutos. Me levanto. Vuelvo a casa. Marcos está en la cocina cuando llego. Está cortando cebolla. Lleva puesta la camiseta vieja que usa cuando cocina. Hay algo en el radio. Huele bien. Todo esto es real. Todo esto también es real. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunta sin girarse. Bien, digo. Y cuelgo el bolso. Y me siento en el taburete de la barra y lo veo cocinar. Y él me habla de algo que leyó hoy. Un dato histórico que le pareció curioso, y yo asiento y respondo y en algún nivel funciono con normalidad mientras en otro nivel hay algo que se ha reorganizado para siempre. Esa noche no le pregunto nada. No porque tenga miedo, sino porque entiendo, con una claridad que no tiene nada de cómoda, que si le pregunto necesito estar lista para la respuesta. Y necesito pensar qué hacer con esa respuesta antes de pedirla. Paso 4 días así, observando de forma diferente ahora, con el contexto de lo que sé. Y todo lo que antes me parecía raro ahora tiene una gramática. La forma en que evalúa entornos no es paranoia, es entrenamiento. El silencio sobre su pasado no es reserva emocional, es protocolo. El dinero limpio de más en una cuenta que siempre tiene exactamente lo suficiente es una fachada construida con cuidado. Los contactos que aparecen y desaparecen sin presentaciones formales son personas de una estructura que no tiene tarjetas de visita. Todo encaja. Y el hecho de que todo encaje es lo más perturbador. Porque también encaja el otro lado. El hombre que me escucha. El que lleva paciencia como una segunda piel. El que un día que yo llegué a casa llorando por algo que mi jefa dijo, no me preguntó qué pasó sino que simplemente abrió los brazos y estuvo ahí hasta que yo dejé de llorar y después fue a la cocina y calentó algo y lo puso frente a mí sin hacer ruido. El hombre que eligió casarse con la mujer que su familia despreciaba no porque tuviera nada que demostrar sino porque la quería a ella específicamente. Con sus defectos y su historia y su familia imposible. ¿Cómo se reconcilia eso? No lo sé. Todavía no lo sé. El 5.º día cambia todo. Estoy en casa, trabajando, cuando suena el timbre. Bajo a abrir la puerta del edificio y hay un sobre en el buzón. Sin remitente. Mi nombre escrito a mano con letra que no reconozco. Lo abro en el ascensor. Adentro hay una fotografía. Soy yo, parada frente al bufete de Renata. El ángulo es desde la acera de enfrente, con teleobjetivo. Llevo puesta la ropa de hace 4 días. En el reverso, con la misma letra, pregúntale a tu marido sobre Emilio Cruz. Entro al apartamento. Me siento en el sofá. Las manos no me tiemblan, pero debería temblarlas.
Leo el nombre otra vez. Emilio Cruz. No me dice nada. No conozco a nadie con ese nombre. Pero alguien sabe que estuve en el bufete de Renata. Alguien me siguió. Alguien sabe que estoy investigando. Y ese alguien, en vez de hacer algo con esa información, me la devolvió a mí en forma de advertencia. ¿Advertencia de quién? ¿Contra quién? Guardo la foto en mi bolso. Espero a que Marcos llegue. Cuando llega, lo observo mientras deja las llaves en el gancho de la entrada, se quita los zapatos, va a la cocina a buscar agua. Todo normal. Todo parte de una rutina que conozco de memoria. Y pienso, este hombre que se mueve en mi casa con esta naturalidad lleva 14 meses protegiéndome algo. ¿De qué? Marcos, digo. Se gira. Lee algo en mi cara porque siempre lee algo en mi cara. ¿Qué pasó? Saco la foto. La pongo en la mesa entre nosotros. Lo veo mirarla. Lo veo procesar. Y entonces veo algo que no había visto antes. Una falla pequeña, casi imperceptible, en esa superficie de calma que siempre mantiene. Como una grieta de 1 milímetro en porcelana. Dura menos de un segundo. Luego la cara vuelve a ser la cara de siempre. ¿Cuándo llegó esto? Pregunta. Hoy. En el buzón. ¿Saliste hoy? No. Se sienta frente a mí. No en el sillón, sino en la silla de la mesa, directo frente a mí, y sus manos se apoyan planas en la superficie de la mesa en un gesto que de alguna forma comunica. Voy a decirte algo. ¿Sabes quién es Emilio Cruz? Pregunto antes de que él empiece. Pausa. Sí. ¿Quién es? Un hombre que tiene razones para querer asustarte. ¿Por qué? Y entonces me mira de una forma que no tiene traducción simple. Es la mirada de alguien que ha estado sosteniendo algo pesado durante mucho tiempo y acaba de tomar la decisión de bajarlo al suelo. Porque soy yo, dice, quien le impide hacer ciertas cosas en esta ciudad. El silencio que sigue dura quizás 10 segundos. Pero se extiende hacia atrás hasta el día de la ferretería y hacia adelante hasta un lugar que todavía no puedo ver. ¿Quién eres tú, Marcos? Pregunto. Y él me lo dice. No todo. Me doy cuenta después de que lo que me dice esa noche es una capa, no el centro. Pero es suficiente para que el mapa cambie de forma irreversible. Me habla durante casi 2 horas. Con la misma voz de siempre, la voz que conoce el nombre exacto de las tornillerías, la voz que me pregunta cómo estuvo mi día. Solo que ahora las palabras son diferentes. Me habla de una familia que perdió todo cuando él tenía 16 años. De hombres que entraron a llenar el vacío que esa pérdida dejó y que le enseñaron que el poder no se anuncia, se construye. De 10 años moviéndose en un mundo donde las reglas son otras y la supervivencia requiere un idioma que la gente ordinaria no aprende porque no tiene que aprenderlo. De una estructura que él fue ascendiendo no por violencia sino por exactamente lo que yo siempre vi en él. La capacidad de entender sistemas, anticipar movimientos, controlar variables. De un punto, hace 3 años, en que llegó a un lugar desde donde podía decidir las cosas en lugar de solo ejecutarlas. Y de la decisión, también hace 3 años, de construir una salida. Lenta, calculada, sin aviso. ¿Y yo? Pregunto. ¿Qué soy en ese cálculo? Me mira. La razón por la que el cálculo vale la pena. Quiero creerle. Dios mío, quiero creerle. Pero también soy la mujer que lleva 14 meses siendo observada por alguien con teleobjetivo mientras yo creía que mi mayor problema era que mi familia no me respetaba. ¿Estoy en peligro? Pregunto. Emilio Cruz es alguien que heredó posiciones que no le corresponden y que sabe que yo soy lo que se interpone entre él y lo que quiere. Usar algo mío es la única forma que tiene de tener ventaja. Y algo suyo soy yo. No para mí. Para él, sí. El miedo es una cosa extraña. No llega como una oleada. Llega como una comprensión lenta de que el suelo en que siempre creíste estar parada es diferente de lo que parecía. No necesariamente más frágil. Solo diferente. ¿Qué hacemos? Pregunto. Esta noche, nada. Mañana, tomo medidas. Pero necesito que confíes en mí. Necesito más que eso, digo. Asiente. Lo sé. Esa noche dormimos en el mismo lado de la cama y ninguno de los dos duerme bien y los dos sabemos que el otro está despierto y ninguno de los dos dice nada. Hay algo honesto en eso, de una manera extraña. A la mañana siguiente, Marcos se levanta temprano. Yo lo escucho moverse en la casa con una discreción que ahora releo diferente. Ya está vestido cuando entro a la cocina. En la mesa hay café hecho y un cuaderno pequeño con un número escrito a mano. Si en algún momento no puedes comunicarte conmigo, dice, llamas ese número. La persona que responde se llama Efraín. El joven callado de la boda. El que no presentó con ningún título. Efraín sabe quién soy. Efraín llevaría la vida por ti si yo se lo pidiera, dice Marcos.
Lo dices sin énfasis. Como un dato. Sale. Yo me quedo con el café y el cuaderno y una cabeza que está intentando reorganizar. Una vez más, todo lo que creía saber. El día pasa despacio. Trabajo pero no me concentro. A las 2 de la tarde me llama mi hermana Camila. Oye, dice, con ese tono que tiene cuando quiere algo. Sebastián quiere hacer una reunión este fin de semana. Algo pequeño en su casa. Vienen. Depende, digo. ¿A qué viene? ¿Cómo que a qué viene? Es solo una reunión. Val, no todo tiene segunda intención. Pero todo en Camila tiene segunda intención. Lo sé desde que éramos niñas. Te digo cuando pueda, digo. Y cuelgo. 3 horas después me llama mi madre. Me llama para hablar de lo de Camila, lo cual me confirma que Camila ya habló con mi madre y que hay algo siendo organizado que yo no conozco todavía. Mi madre habla de la reunión con un entusiasmo que no encaja con lo que supuestamente es. Menciona que Sebastián ha invitado también a gente interesante del mundo financiero y que sería una buena oportunidad para Marcos de hacer contactos. Esa frase, hacer contactos, tiene la textura de algo que alguien le dijo que dijera. Mamá, digo, ¿quién más va a estar en esa reunión? Ay, no sé bien, Sebastián tiene muchas amistades, ya sabes cómo es él. ¿Estuvo Rodrigo involucrado en organizar esto? Pausa. Rodrigo mencionó que podría ser interesante, eso es todo. Cuelgo. Llamo a Marcos. No responde. Le mando un mensaje. 5 minutos después responde, estoy en una reunión. Llego en 2 horas. No vayas a ningún lugar. ¿Estás bien? Sí, escribo. Bien. 2 horas. Las 2 horas pasan. Él llega. Le cuento lo de Camila y mi madre y Rodrigo. Lo escucha con esa atención total que ahora sé que no es solo afecto sino evaluación. ¿Tu tío Rodrigo y Sebastián tienen relación de negocios? Pregunta. Rodrigo ha mencionado que invierte en proyectos de Sebastián, creo. No sé los detalles. Marcos queda en silencio un momento. ¿Cuándo es la reunión? El sábado. No vamos, dice. Si no vamos, mi familia va a Valentina. Me mira. No vamos. Hay algo en su tono que no es mandato. Es urgencia controlada. Como alguien que dice, el piso de esa habitación no es estable y lo sé. ¿Qué sabes que yo no sé? Pregunto. Sebastián Arroyo tiene conexiones con Emilio Cruz, dice. No sé si lo sabe conscientemente o si es solo un instrumentos. Pero hay dinero de Cruz en al menos 2 de los fondos que administra Sebastián. El mundo se reordena una vez más. Mi hermana. El novio de mi hermana. El dinero que está detrás del novio de mi hermana. Camila sabe. Casi con certeza. No. ¿Y Rodrigo? Pausa más larga. Tu tío Rodrigo es un hombre que toma decisiones basadas en dinero sin hacer demasiadas preguntas sobre el origen de ese dinero. No es un criminal, pero tampoco es alguien que se detenga a examinar las cosas cuando el beneficio es suficiente. Cierro los ojos un momento. Cuando los abro, Marcos me está mirando con esa expresión que tiene cuando espera que yo procese algo difícil y no quiere apresurarlo. ¿Qué hacemos? Pregunto. Por ahora, declinamos la invitación. Yo me encargo del mensaje para que no levante sospechas. Y el lunes tomó una decisión sobre Cruz que acelera algo que iba a hacer de todos modos en 3 meses. ¿Qué decisión? Sacarlo del tablero, dice. Con la misma naturalidad con que dijo todo lo demás. No le pregunto qué significa eso exactamente. No estoy segura de querer saberlo todavía. El viernes por la noche, mientras estamos cenando, suena el teléfono de Marcos. Lo mira. Esta vez sí noto un cambio, pequeño, en su expresión. Contesta. Escucha. Dice. ¿Cuándo? No como pregunta. ¿Cómo? Dato. Escucha más. Dice, bien. Cuelga. Me mira. Mañana no podemos quedarnos en casa. ¿Por qué? Porque alguien va a venir a buscarme aquí y prefiero no estar. Cruz. Gente de Cruz. Estamos en peligro ahora mismo. No en este momento. Mañana por la tarde, posiblemente. Por eso mañana en la mañana nos vamos a otro lugar. ¿A dónde? A un lugar donde nadie va a buscarnos. Esa noche hago una maleta. No una grande. Solo lo necesario, como me indica Marcos sin drama, con la misma practicidad con que me diría que empaque para un fin de semana. A las 10 de la noche llama a alguien, una llamada corta, como todas sus llamadas, y dice solo, mañana, a las 9, el segundo. A las 9 de la mañana del sábado hay un carro en la puerta del edificio. No es ostentoso. Un sedán oscuro, común, sin nada que lo distinga. El conductor es Efraín. Cuando lo veo, recuerdo la boda. El joven callado. La exhalación de alivio cuando intercambiamos los anillos. Subimos. Efraín no nos mira por el espejo retrovisor. Conduce. ¿A dónde vamos?
Pregunto en voz baja a Marcos. A casa de don Aurelio. El otro invitado de la boda. El hombre mayor que presentó como un amigo de mucho tiempo. Conducimos durante 40 minutos hacia las afueras. Una casa grande, de campo, con muros y vegetación densa. No es el tipo de casa que uno exhibe. Es el tipo de casa que no existe si uno no sabe dónde buscarla. Don Aurelio nos espera en la puerta. Es un hombre de unos 65 años, pelo blanco, cara tranquila, que me saluda con una calidez que, comprendiendo ahora, viene de haberme conocido antes de que yo lo conociera a él. Valentina, dice, y la forma en que dice mi nombre suena como si lo hubiera dicho muchas veces en contextos que yo no estuve. Pasamos el día allí. La casa es tranquila, grande, con una biblioteca que ocupa una pared entera. Don Aurelio y Marcos hablan en una habitación durante horas. Yo quedo con Paola, la contadora, que también está allí, la tercera invitada de la boda, y que resulta ser una mujer de una inteligencia tranquila e implacable que me explica, en términos generales, lo que está pasando. Emilio Cruz lleva 2 años intentando hacerse con el control de ciertas posiciones que Marcos tiene consolidadas, me dice Paola, con la misma calma con que explicaría un balance contable. Marcos lleva 18 meses construyendo una salida ordenada que no deje un vacío que Cruz pueda llenar con violencia. El problema es que Cruz se impacientó. Y cuando Cruz se impacienta, usa puntos de presión. Yo soy un punto de presión, digo. Eras, dice Paola. Hace 48 horas Marcos movió 3 cosas que cambian el cálculo de Cruz. Hoy, mientras nosotros estamos aquí, se están consolidando. ¿Qué 3 cosas? Paola me mira con una expresión que mezcla respeto y evaluación. ¿Quieres saber los detalles o quieres saber el resultado? Pienso un momento. El resultado. Cruz va a perder 3 activos que consideraba seguros. Sus aliados en la municipalidad, una ruta que usaba en el norte y la protección de alguien en la fiscalía que creía que tenía asegurada. Sin esas 3 cosas, Cruz no tiene base para una confrontación. Tiene que replegarse. Eso lo hace menos peligroso. Lo hace más predecible, dice Paola. Y predecible es manejable. A las 6 de la tarde, Marcos sale de la habitación con don Aurelio. Tiene la misma cara de siempre. Pero hay algo en sus hombros, una fracción de descenso en la tensión, que leo como que algo se resolvió. ¿Todo bien?, le pregunto. Sí, dice. Y luego, más bajo, perdona que hayas tenido que estar aquí. Podemos volver a casa. Mañana. Cenamos los 4 en la casa de don Aurelio. La conversación es sorprendentemente ordinaria. Don Aurelio pregunta por mi trabajo, por los proyectos que tengo. Paola habla de un libro que está leyendo. Marcos come con apetito. Yo los observo a los 3 y pienso en la boda, en los 3 invitados que exhalaron cuando intercambiamos los anillos, y entiendo que ese alivio no era solo por la felicidad de Marcos. Era porque este hombre que eligieron seguir y proteger había encontrado algo que valía más que el mundo en el que vivía. Y eso los aliviaba porque cambiaba la dirección de todo. Esa noche, en el cuarto que nos dan en la casa de don Aurelio, tumbada en la oscuridad, le pregunto a Marcos algo que he querido preguntar desde la primera noche. ¿Cuándo ibas a decirme? Silencio. No el silencio de quien evades, sino el de quien ha pensado la respuesta muchas veces. Cuando pudiera decirte que ya no era ese hombre, dice. Cuando la salida estuviera completa. Que fue antes de lo que planeé, porque Cruz aceleró las cosas. Pero llevabas 14 meses mintiendo. Llevaba 14 meses protegiéndote de algo que aún no era tuyo conocer. Eso no es tuya decisión tomarlo solo. Pausa. No, no lo es. Tienes razón. Lo dice sin excusa, sin rodearlo de justificaciones. Solo lo dice. Y eso, de alguna manera extraña, duele menos que si lo hubiera explicado durante media hora. Necesito saber si hay más, digo. No los detalles, sino si hay más cosas que no sé. Hay más, dice. Y si quieres saberlo, te lo cuento. Todo. Y si no quiero saber todo, entonces construimos desde lo que tienes. ¿Y el peligro? Cruz va a estar contenido en los próximos días. A largo plazo, el peligro depende de las decisiones que tome yo en los próximos meses. Decisiones que, si me lo permites, quiero tomar contigo y no solo para ti. Me quedo en silencio un rato largo. ¿Eres el jefe?, pregunto. La palabra es rara en mi boca, cargada de películas y noticias que no terminan bien. Era la figura con más control operativo de una estructura regional, dice. Jefe es una palabra de afuera. Adentro, es más complicado. Y ahora soy el hombre que está intentando desmantelar esa estructura de forma que no deje daños colaterales en gente que no tiene la culpa. Pausa. Y que está asustado de perder a su mujer.
No digo nada. Pongo la mano en su brazo. No como perdón, como comunicación. Hay cosas que todavía no sé cómo resolver. Cosas que van a necesitar tiempo y conversaciones que todavía no hemos tenido. Pero esa noche, en esa habitación prestada, en el silencio de ese campo que huele a pino y tierra húmeda, decido que al menos quiero saber la verdad completa antes de decidir cualquier otra cosa. Volvemos a casa el domingo. El apartamento está como lo dejamos. Doña Carmen, cuando nos ve entrar, asoma por su puerta y me mira con esa forma suya de preguntar sin preguntar. Le sonrío. Ella asiente. Cierra la puerta. El lunes pasa y el martes y el miércoles. Marcos trabaja, o hace lo que hace cuando trabaja. Yo trabajo. Comemos juntos. Hay una especie de acuerdo tácito de normalidad provisional mientras ambos procesamos lo que pasó y lo que sigue. El jueves recibo una llamada de Camila. La reunión del sábado pasado se suspendió. Sebastián canceló con poco aviso. Camila está confundida y un poco molesta. Me pregunta si sé algo. Le digo que no. Me cree. O elige creerme, que es lo mismo a efectos prácticos. ¿Sabes qué escuché? Dice Camila, con ese tono de quien tiene información y no puede guardársela. Que hubo problemas con algunos negocios de Sebastián. No sé bien qué. Algo con inversores. Qué pena digo. Lo digo en voz completamente neutra. Esa tarde le cuento a Marcos. Él escucha y hace un gesto con la cabeza que no es exactamente satisfacción pero sí confirmación. 3 de 4 activos, dice. El cuarto esta semana. No le pregunto cuál es el cuarto. El viernes, a mediodía, me llama un número desconocido. Lo dejo ir al buzón. El mensaje es una voz masculina, joven, que dice solo: dile a tu marido que Emilio Cruz quiere hablar. Sabe cómo contactarnos. Y cuelga. Se lo paso a Marcos de inmediato. Lo escucha 2 veces. Su cara no cambia. Bien, dice. Bien. Cruz nunca pide hablar cuando tiene ventaja, dice. Solo pide hablar cuando no la tiene. El sábado, exactamente una semana después del día que pasamos en casa de don Aurelio, volvemos al hotel de la gala. No por la gala, sino porque Marcos tiene una reunión. Me pide que vaya con él. Me lo pide, no me lo dice. Hay diferencia. Voy. Llegamos al hotel a las 7 de la noche. Subimos al piso 11 en un ascensor que Marcos abre con una llave que no es la llave del ascensor normal. Hay una sala privada. Ya hay 3 personas esperando. Don Aurelio, Paola, y un hombre al que no conozco, de unos 50 años, traje formal, actitud de alguien acostumbrado a que lo escuchen. No me presenta, pero cuando me ve entrar, asiente como si supiera exactamente quién soy. Lo que ocurre en esa sala durante la siguiente hora es algo que proceso en fragmentos porque hay partes que están en un idioma que no es el mío, el idioma de poder operativo y estructuras y acuerdos que tienen peso sin tener nombre oficial. Pero entiendo lo suficiente. Emilio Cruz acepta retirarse de 3 territorios a cambio de que Marcos le ceda uno que ya iba a abandonar de todos modos. Es un acuerdo. No es paz, exactamente, es un reordenamiento. El hombre desconocido es el intermediario neutral que garantiza que ambas partes van a cumplir. Don Aurelio firma algo. Paola revisa números en su computadora y asiente. Cuando termina, Marcos y yo salimos al corredor. El hotel es el mismo de la gala. Las mismas arañas de cristal, el mismo olor a madera cara y flores frescas. Solo que esta vez no hay gala. ¿Terminó? Pregunto. Esta parte dice. ¿Cuándo termina del todo? 6 meses, dice. Quizás 4 si todo va bien. ¿Y después? Después somos nosotros solos. Me apoyo en la pared del corredor. El hotel zumba suavemente en los pisos de abajo con algún evento que no es el nuestro. Pienso en la gala, en las risas, en el hombre de seguridad que inclinó la cabeza, en la foto del periódico de hace 7 años, en los tornillos en la ferretería, en todo el camino de aquí a allá. Hay algo que necesito de ti, digo. Lo que sea. Verdad completa. Todo. Sin calendarios de cuándo me lo puedes decir y sin decidir tú que estoy lista para saber. Silencio. Me mira con esa mirada que no tiene traducción simple, la misma de la noche en la mesa con la fotografía. Eso es justo, dice. Y necesito que cuando esto termine, cuando los 6 meses pasen o los 4, que esa salida sea real. No solo tuya. Mía también. Que yo sepa cuándo está completa. Sí. Y si en algún punto yo decido que no puedo con esto, digo, y siento que la voz no me tiembla aunque una parte de mí esperaba que lo hiciera, necesito que lo respetes. Tarda un momento. También es justo. Y lo respetarías. Sí, dice. Aunque sería lo más difícil que he hecho. Estamos en ese corredor del hotel, los dos solos,
con el zumbido del evento de abajo y las arañas de cristal reflejando luz en los marcos dorados de las paredes. Y hay algo que se asienta entre nosotros. No resolución. Algo más honesto que eso. El reconocimiento mutuo de que esto es complicado y real y que ninguno de los dos va a fingir que no lo es. ¿Bajamos? Pregunta. Sí, digo. En el ascensor, de vuelta a la planta baja, pienso en mi familia. En mi madre que midió a los hombres en marcas y apellidos y se perdió exactamente lo que estaba buscando. En mi padre que juzgó sin conocer. En mi hermana que comparó sin entender. En mi tío Rodrigo que tomó dinero de fuentes que no examinó y que ahora, sin saberlo, está pagando consecuencias de una estructura mayor que su propia ambición. En Sebastián, con su Porsche y su banca de inversión y sus fondos que tenían dentro dinero de alguien que no perdona el retraso. Y pienso en mí. En la mujer que eligió a este hombre porque en un pasillo de ferretería tuvo paciencia para explicar la diferencia entre tornillos y no pidió nada a cambio. La intuición que tuve ese día, que no sabía nombrar pero que era real, no estaba equivocada. Elegí bien. Solo que lo que elegí era más grande de lo que podía ver. Salimos del hotel. La noche es fresca. Hay coches en la calle, gente que camina, las cosas normales de la noche en la ciudad. Marcos llama a un taxi. Nunca llama carro de su gente para cosas cotidianas, eso también lo entiendo ahora, y mientras esperamos en la acera me toma la mano. No como gesto protector, como algo más simple. El gesto de un hombre que está al lado de su mujer en la calle esperando un taxi. Subo al taxi. Él sube detrás. Le dice al taxista la dirección. Nos sentamos en silencio el uno al lado del otro mientras la ciudad pasa por las ventanas. Tengo una pregunta, digo. Dime. La ferretería. El tornillo. ¿Fue casualidad? Pausa. Breve. ¿Qué tipo de respuesta quieres? La verdadera. Otra pausa. Más larga. Vi que estabas frustrada en el pasillo y tuve el tornillo que necesitabas, dice. Eso fue real. El resto también fue real. Pausa. Pero hay algo que no te dije nunca. Te había visto antes. 2 semanas antes, en la cafetería de la esquina de tu oficina. Estabas trabajando en tu computadora y alguien en tu mesa dijo algo que te hizo cerrar los ojos un segundo y luego seguir trabajando como si nada. Y pensé, esa mujer sabe aguantar cosas que no debería tener que aguantar. Me quedo en silencio. ¿Y fuiste a la ferretería a propósito? Pregunto. No la misma ferretería. La misma zona del barrio, sí. ¿Fue deliberado que entrara en ese momento específico? No. ¿Habría buscado la manera de presentarme si no hubiera pasado en la ferretería? Probablemente. Pausa. ¿Eso cambia algo? Pienso en eso. No sé, digo honestamente. Tengo que pensarlo. Asiente. No intenta convencerme. Mira por la ventana. La ciudad sigue pasando afuera. Cuando lleguemos a casa, voy a la cocina a buscar agua y me quedo parada un momento frente a la ventana que da al patio interior del edificio. Hay una luz encendida en el segundo piso y el sonido de alguien cocinando tarde y el olor a algo que se fríe. Cosas de una noche ordinaria. Pienso en todo lo que sé ahora y en todo lo que todavía no sé. Pienso en la salida que Marcos dice que está construyendo. Pienso en los 6 meses, quizás 4, y en lo que viene después. Pienso en si puedo confiar en un hombre que me mintió durante 14 meses por razones que entiendo pero que no me quitan el peso de que lo hizo. Pienso en si el amor que reconozco en su forma de tratarme es suficiente para sostener lo que todavía falta por venir. No tengo la respuesta esta noche. Pero sí tengo algo que esta mañana no tenía, la verdad. O al menos una capa más de ella. Y la promesa de las demás capas. Y eso, aunque no es todo, es más de lo que tenía antes. Más de lo que muchos tienen. Cuando vuelvo al cuarto, Marcos está sentado en el borde de la cama con la cara en las manos. No sé si reza, si piensa, si solo descansa. Cuando me escucha entrar, levanta la cabeza. Me mira. ¿Estás bien? Pregunta. Estoy procesando, digo. Asiente. Me siento a su lado en el borde de la cama. No lo toco y él tampoco me toca. Solo estamos sentados, los dos, mirando la pared de enfrente donde no hay nada, y el silencio entre nosotros no es vacío sino la clase de silencio que existe entre dos personas que están en el mismo lugar exacto de una historia complicada y que han decidido, al menos por esta noche, no irse de ese lugar. Pasan los días. Marcos empieza a contarme. No todo de una vez, sino en fragmentos, noche a noche, con el mismo cuidado con que uno reconstruye algo frágil. Me habla de los años que no conté, de las personas que lo formaron y las que lo traicionaron, de las decisiones que lo llevaron a donde llegó, de los momentos en que pudo salir antes y no lo hizo, y de las razones que tiene para no mentirse a sí mismo sobre eso. No le pido que se lastime para demostrar arrepentimiento. No quiero eso.
Quiero que sea exacto. Y lo es. A la tercera semana, cuando me cuenta la historia de don Aurelio, que fue el primer hombre que le dio una estructura cuando tenía 16 años y que ha sido también, durante los últimos 3 años, el más firme partidario de la salida, entiendo algo sobre la lealtad que circula en ese mundo que no tiene equivalente simple en el mío. No es pureza, pero es real. Un miércoles por la mañana, mientras desayunamos, suena el teléfono de Marcos. Lo mira. Responde. Escucha durante 30 segundos. Dice, bien. Cuelga. Me mira. Cruz firmó lo del cuarto activo, dice. Eso significa que ya no hay peligro inmediato. Eso significa que el peligro inmediato se fue. El residual siempre existe. Y el proceso de salida. En marcha. 4 meses, posiblemente 3. Asiento. Tomo mi café. Puedo pedirte algo. Lo que quieras. Quiero conocer a las personas de tu vida. No como visitas de emergencia. Como parte de mi vida también. Tarda un momento. Una sonrisa pequeña. Don Aurelio te va a dar gusto. Tiene jardín y hace pan los domingos. ¿Paola? Pregunto. Paola es la persona más inteligente que conozco y te va a caer bien en cuanto dejes de estar un poco intimidada por ella. No estoy intimidada. Un poco. Me río. Y la risa es real y es la primera que sale sin carga desde hace semanas. Esa tarde llamo a Renata al bufete. Le digo que está todo bien, que el asunto del que hablamos se está resolviendo, que no hay riesgo para ella. Le digo que le debo una cena. Me dice que le debo varias. La prometo. Luego llamo a mi madre. Hablo durante 20 minutos de nada en particular. Es una conversación normal y vacía y al mismo tiempo es la primera conversación con mi madre en meses en que yo no siento que estoy defendiendo algo. Porque ya no necesito defender nada. No a ella, no a nadie. Lo que tengo es mío y lo conozco mejor que nadie y con eso basta. No le digo nada de lo que sé sobre Marcos. Todavía no. Quizás nunca le diga todo. No porque tenga miedo, sino porque hay cosas que pertenecen solo a las personas que las viven. 3 semanas después de esa llamada, ocurre algo que no esperaba. Mi tío Rodrigo me llama. No es una llamada de familia. Es una llamada de alguien que está nervioso y que ha decidido, con trabajo, hacer el gesto de reconocer algo. Valentina, dice, y su voz tiene una textura diferente a la de siempre. Sin el inflado del pecho. Sin la voz alta. He tenido que revisar algunas cosas de mis inversiones con Sebastián. Hubo irregularidades que no sabía. Pausa. Quería decirte que si en algún momento hice que te sintieras menos por tu elección, no estuvo bien. No es una disculpa completa. Rodrigo no sabe hacer disculpas completas. Pero es lo que tiene y me lo está ofreciendo y eso, viniendo de él, es extraordinario. Gracias, tío, digo. No digo más. No necesita más. Cuelgo. Me quedo un momento con el teléfono en la mano. Marcos entra a la habitación. ¿Quién era? Mi tío Rodrigo, digo. ¿Todo bien? Sí. Pausa. Hay cosas que se reorganizan solas cuando empujas las fichas correctas, ¿verdad? Me mira con esa expresión que aprendí a leer como afirmación. No lo planeé así con tu tío, dice. Fue consecuencia. Lo sé, digo. Y lo creo. Un mes después, Camila me llama para contarme que terminó con Sebastián. Me lo dice con la distancia emocional de quien ya procesó la situación antes de contarla. Había cosas en sus negocios que no me gustaron cuando las entendí bien, dice. No pregunta si yo sabía. No sé si sospecha que yo sabía. Y yo no digo nada. Lo siento, digo. No lo sientas, dice. Era tiempo. Pasamos media hora hablando como no habíamos hablado en años. Sin comparaciones. Sin competencia. Solo 2 hermanas. Es un comienzo pequeño pero es real. 4 meses después de la noche en el hotel, en el corredor del piso 11, bajo las arañas de cristal, con el zumbido del evento de abajo, Marcos me dice que está hecho. No con énfasis. Con esa misma naturalidad de siempre. Estamos en la cocina. Él está cortando pan. Yo estoy leyendo en el taburete de la barra. Suena el teléfono. Lo contesta. Escucha. Dice, entendido. Cuelga. Sigue cortando el pan. ¿Estuvo? Pregunto sin levantar los ojos del libro. Estuvo, dice. No digo nada por un momento. Luego levanto los ojos. Él me está mirando. ¿Y ahora? Pregunto. Ahora soy solo yo, dice. Marcos Aldana. Tu marido. El que instala estantes y no explica bien los tornillos. Los explicaste perfectamente bien, digo. Sonríe. Y la sonrisa es la misma de la ferretería. La que no pedía nada a cambio. Me bajo del taburete. Voy a la barra. Tomo un pedazo del pan que está cortando. Me lo como. Hay algo que quiero hacer, digo. ¿Qué?
Quiero que conozcas a mi familia de verdad. No la versión de las galas y las cenas donde todos están midiendo. La versión de los domingos cuando no hay nada que demostrar. Tarda un momento. ¿Crees que están listos para eso? No, digo, pero nosotros sí. Asiente. Esa noche, mientras lavamos los platos juntos, me pregunta algo que lleva tiempo guardando. Lo noto porque hace la pausa que hace cuando quiere decir algo con cuidado. ¿Alguna vez te arrepentiste? De elegirme, de haber conocido todo esto. Lo pienso de verdad. No la respuesta fácil, sino la real. Me arrepiento de no haber sabido antes, digo. Porque la ignorancia no era libertad. Era solo ignorancia. Pero de elegirte, no. Pausa. El hombre que conocí en esa ferretería existe. No es una máscara. Es parte de lo que eres. La parte que tú también elegiste ser. Se queda en silencio un momento. Yo también la elegí, dice. A esa parte. A ti. Terminamos los platos. La cocina queda en silencio. Por la ventana entreabierta entra el aire de la noche, ese aire que le gusta a él, que aprendí a querer porque está asociado a estar en casa con él. Las cosas pequeñas que son en realidad las grandes. Hay una última cosa que necesito contarte. La que cierra esta historia sin cerrarla del todo, porque las historias reales no se cierran del todo. 3 semanas después de que Marcos me dice que está hecho, don Aurelio nos llama a cenar. Somos los 4, don Aurelio, Paola, Efraín, y nosotros. La casa de campo con la biblioteca entera. El pan del domingo, que resulta efectivamente hace Aurelio los domingos. La conversación es larga y llena de silencios cómodos y risas que no tienen que ver con nada que deba explicarse. Al final de la noche, cuando Marcos y Efraín están afuera en el jardín, Paola se sienta frente a mí con su taza de té y me dice, ¿sabes cuánto tiempo llevaba él esperando a alguien que valiera la pena de la salida? ¿Cuánto? Desde que tenía suficiente poder para planearla, dice Paola. Años. Pero no salía porque no había razón suficientemente grande para el costo que implica. Una salida de ese mundo tiene un precio alto y sostenido. Solo se justifica si lo que está del otro lado vale absolutamente todo. Me mira. Apareciste tú, dice. Y el cálculo cambió. No sé qué decir. Paola no parece necesitar que diga nada. Bebe su té. Fuera, en el jardín, escucho la voz de Marcos contarle algo a Efraín. No escucho las palabras, solo el ritmo de la voz. Esa voz que conozco ya tan bien que la reconocería en cualquier ruido del mundo. Salgo al jardín. La noche está clara. El campo huele a tierra y a algo que florece tarde. Marcos levanta los ojos cuando me ve llegar y en ese gesto, solo en ese gesto, está todo lo que no necesita decirse con palabras. Me pongo a su lado. Efraín, con su silencio de siempre, da unos pasos discretos hacia otra parte del jardín, dándonos espacio sin hacer ruido. ¿En qué piensas?, me pregunta Marcos. En que me reí en la ferretería, digo. ¿Cuándo te fuiste? Me reí sola porque pensé que eras el hombre más raro que había conocido. Porque te ayudé con los tornillos. Porque lo hiciste sin querer nada. Y eso me pareció tan extraño que pensé que tenía que haber un truco. No había truco. No, digo, solo eras tú. La noche del campo es silenciosa de esa forma densa que solo tiene el campo, donde el silencio tiene textura y peso. Arriba hay estrellas, muchas más de las que se ven desde la ciudad, y el cielo tiene esa profundidad que hace que uno sienta pequeñez y pertenencia al mismo tiempo. Marcos toma mi mano. No dice nada. Yo tampoco digo nada. No hay nada que decir que no esté ya dicho, ya vivido, ya ganado con el costo exacto que cuesta todo lo que vale la pena. Se rieron de mí. Se rieron de mi elección, de mi anillo, de mi hombre sin corbata y sin porche, del hombre que no tenía nada que anunciar. Y mientras se reían, yo vivía dentro de algo que ellos no podían ver porque estaba construido hacia adentro, no hacia afuera, en capas de silencio y lealtad y amor que no necesita testigos para ser real. No les debo una explicación. No les debo una demostración. Solo sé que esa noche, bajo ese cielo lleno de estrellas, de la mano del hombre más complejo y más simple que he conocido, soy exactamente la mujer que quiero ser. Y eso nadie me lo puede quitar.